Huyó despavorido. La pregunta prohibida de Abelardo que hizo correr al congresista Iván Cepeda. Esta es la casa de las leyes de Colombia, el lugar donde supuestamente se construye el futuro de una nación. Pero hoy el aire huele diferente. Huele a nerviosismo, a pánico mal disimulado, a una élite política que siente como el suelo tiembla bajo sus pies. El nombre de Abelardo de la Espriella Otero resuena en cada pasillo, en cada oficina, en cada susurro apurado de los congresistas que caminan mirando al suelo, evitando las cámaras, esquivando las preguntas incómodas. Él no está aquí físicamente, pero su presencia lo inunda todo. El fantasma de 15.000 almas reunidas en el Movistar Arena ha sacudido los cimientos de un establishment que creyó tenerlo todo bajo control. La pregunta que todos se hacen en este momento es simple pero aterradora para quienes ostentan el poder. ¿Cómo reacciona la izquierda colombiana cuando la confrontas con la verdad más cruda? La respuesta que veremos hoy es devastadora. Se rompen, tiemblan, y cuando no pueden más, simplemente corren. Lo que están a punto de presenciar no es ficción política, es la prueba en video de cómo uno de los congresistas más influyentes del petrismo, el senador Iván Cepeda, terminó acorralado por una pregunta tan directa que su única salida fue la acusación desesperada y la huida más humillante que se haya visto en el Capitolio colombiano en años. Pero hay algo más oscuro detrás de esta batalla. Algo que va más allá de los debates y las confrontaciones verbales. Un líder de la oposición, un militante convencido del movimiento Defensores de la Patria, fue interceptado en plena calle de Bogotá por un hombre armado. Las autoridades lo llamaron un intento de robo. La fiscalía había advertido días antes que su vida corría peligro. ¿Coincidencia? Esto ya no es una campaña electoral convencional. Esto es una guerra sin cuartel del establecimiento corrupto contra el sentido común que está despertando en millones de colombianos cansados de la mentira, del discurso vacío, de las promesas rotas. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy cambiará su percepción de la política colombiana para siempre. El evento del Movistar Arena no fue solo un mitin político más. Fue la señal inequívoca de que algo irreversible había ocurrido en Colombia. Lo que la izquierda progresista y sus medios afines habían desestimado durante meses como el espectáculo de un abogado gritón y mediático se transformó en un fenómeno de masas imposible de ignorar. 15.000 personas llenando cada rincón de uno de los escenarios más importantes del país. 15.000 voces cantando al unísono las consignas de la extrema coherencia y el sentido común. 15.000 colombianos que no necesitaron que ningún cacique político los transportara en buses, que no recibieron mercados ni promesas de contratos, que simplemente llegaron por convicción propia. Ese día, el doctor Abelardo de la Espriella Otero dejó de ser solo un abogado penalista reconocido, autor de libros controversiales y columnista incendiario. Se convirtió en algo mucho más peligroso para la clase política tradicional, un líder con capacidad de movilización real, un hombre que encarna la frustración de millones de colombianos que sienten que les robaron la seguridad, la tranquilidad, el país que conocieron hace 2 décadas. Desde ese día histórico en el Movistar Arena, el Congreso de la República se convirtió en un hervidero de nervios y conspiraciones. Los pasillos que antes resonaban con risas cómplices y acuerdos turbios ahora están cargados de una tensión palpable. Los congresistas del pacto histórico caminan mirando sobre sus hombros, agrupándose en pequeños corrillos donde hablan en voz baja, preguntándose cómo detener una fuerza que no se rige por las reglas del juego político que ellos diseñaron para su propio beneficio. El dilema es existencial para la izquierda colombiana. ¿Cómo combates a alguien que no necesita tu dinero? ¿Cómo compras a quien rechaza abiertamente los favores de los grandes empresarios? ¿Cómo amenazas a quien ya vivió amenazado toda su vida defendiendo causas impopulares en los tribunales? El doctor Abelardo construyó su carrera litigando más de 2.000 procesos judiciales, enfrentándose a los poderosos, exponiendo la corrupción desde las salas de audiencia. No es un político improvisado que llegó ayer. Es un hombre curtido en las batallas legales más complejas del país. Pero lo que realmente aterra a la cúpula del gobierno actual no son sus credenciales académicas ni su exitosa firma de la Espriella Lawyers Enterprise. Lo que les quita el sueño es que él representa algo que creían haber exterminado: la voz de las regiones, el grito de la provincia, la rabia contenida de millones de colombianos que se sienten abandonados por un gobierno que solo atiende a las minorías ruidosas de las grandes ciudades.
El debate en Colombia ya no es sobre estadísticas maquilladas o cifras infladas de empleos ficticios. El debate real es sobre la seguridad que se evaporó, sobre las calles que dejaron de ser seguras para caminar de noche, sobre los comerciantes extorsionados, sobre los campesinos secuestrados nuevamente por grupos armados que supuestamente estaban desmovilizados. La discusión es sobre la recuperación del Estado de Derecho que este gobierno progresista demolió sistemáticamente desde su llegada al poder. La presión sobre los congresistas es tan inmensa que hasta aquellos de la oposición tradicional que simpatizan en privado con las posturas del doctor Abelardo están paralizados por el miedo. No pueden sumarse abiertamente a su movimiento porque temen las represalias de sus propios partidos. La disciplina de bancada se convierte en una mordaza. Los jefes de las colectividades tradicionales, esos hombres y mujeres que llevan décadas medrando del poder, ven en Abelardo de la Espriella una amenaza directa a su negocio. Porque él no viene a negociar cuotas burocráticas ni a repartirse el botín. Viene a limpiar la casa, a sacar la basura acumulada durante generaciones de politiquería rancia. Esta no es solo una lucha contra el petrismo. Es una batalla contra toda una élite endogámica que se reproduce a sí misma, que casa a sus hijos entre las mismas familias, que reparte los puestos públicos como si fueran herencias privadas, que ve en el Estado una empresa familiar para explotar. Esa élite mira con horror y desprecio a este abogado de Montería, a este hijo de las regiones que tuvo la audacia de llegar hasta Roma, de construir una vida entre Italia y Colombia, de crear empresas exitosas como el Ron Fratellone, de escribir libros que cuestionan el orden establecido. Lo llaman populista. Lo acusan de ser un demagogo. Lo comparan con figuras controversiales de otros países. Pero todo ese ruido mediático no puede ocultar una verdad que los aterroriza. Cada vez que lo atacan, él crece. Cada vez que intentan silenciarlo, su voz resuena más fuerte. Cada vez que lo subestiman, llena estadios. Y en este contexto de guerra política sin cuartel, ocurrió el episodio que hoy nos convoca. El momento en que la máscara de compostura del establecimiento cayó estrepitosamente. El instante preciso en que uno de los pesos pesados del gobierno actual mostró su verdadero rostro ante una pregunta incómoda. El senador Iván Cepeda representa todo lo que el petrismo significa en Colombia. Es el hombre de las causas progresistas, el defensor de los acuerdos de paz que dividieron al país, el arquitecto intelectual de muchas de las políticas que hoy tienen a Colombia sumida en la inseguridad y la crisis económica. Pero, sobre todo, es conocido por su habilidad para acusar, para señalar, para llevar a sus adversarios políticos ante los tribunales y la opinión pública. Durante años perfeccionó el arte de la denuncia mediática. Fue él quien lideró las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien construyó narrativas que dividieron familias colombianas, quien se convirtió en el fiscal moral de la nación desde su curul privilegiada. Pero hay algo que los acusadores profesionales como él nunca aprenden: cuando te pasas la vida atacando, eventualmente alguien te devuelve el golpe. Y cuando ese golpe llega en forma de pregunta directa, sin eufemismos, sin el lenguaje rebuscado de la diplomacia política, la reacción es reveladora. El equipo de periodistas ciudadanos, esa nueva generación de comunicadores que no responden a los grandes medios tradicionales vendidos al poder, localizó al senador Cepeda en los exteriores del Capitolio Nacional. Las cámaras estaban encendidas. Los colombianos merecían respuestas. Durante semanas habían circulado por redes sociales fotografías comprometedoras del senador. Imágenes donde aparecía sonriendo junto a personajes vinculados con grupos armados ilegales, posando en reuniones que supuestamente eran parte de los diálogos de paz pero que lucían más como encuentros sociales amistosos. El periodista, un joven valiente que representa a esa Colombia harta de medias verdades, se acercó con respeto, pero con firmeza. La pregunta salió clara, directa, quirúrgica como un bisturí en manos de un cirujano experto. ¿Cómo explica usted, senador Cepeda, esas fotografías públicas donde aparece riendo en una camioneta Toyota con personas que hoy están señaladas por crímenes de lesa humanidad? ¿Así es como se negociaba la paz en Colombia, senador? ¿Compartiendo risas y palmadas en la espalda con criminales? El rostro del senador cambió instantáneamente. La máscara de serenidad que siempre proyecta ante las cámaras se resquebrajó. Sus ojos, acostumbrados a mirar con superioridad moral a sus contradictores, revelaron algo que pocas veces se ve en un político de su calibre: pánico puro. No estaba preparado para esto.
Nadie lo había confrontado así en años. Los periodistas tradicionales siempre le hacían preguntas suaves, condescendientes, preguntas que él podía responder con sus monólogos ensayados sobre justicia social y víctimas del conflicto. Pero esta pregunta era diferente. Exigía una respuesta concreta sobre su propia conducta, sobre sus propias decisiones, sobre esas imágenes que miles de colombianos habían visto y que generaban náuseas en las familias de las víctimas reales del terrorismo. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía justificar esas sonrisas cómplices con quienes ordenaron masacres, secuestros, extorsiones? La respuesta del senador Cepeda fue tan predecible como patética. En lugar de explicar, en lugar de dar argumentos, en lugar de ejercer esa defensa racional que supuestamente caracteriza a los abogados formados en las mejores universidades, optó por el ataque más burdo y desesperado del manual de la izquierda latinoamericana, acusar al mensajero. Sus palabras salieron atropelladas, cargadas de una indignación fingida que no logró ocultar su incomodidad. «Usted es un enviado del paramilitarismo», gritó señalando al periodista con el dedo acusador. «Usted viene a atacarme porque representa a los enemigos de la paz. Esto es una campaña sucia de la ultraderecha para deslegitimar el proceso de paz. El clásico manual de operaciones de la izquierda progresista, cuando no puedes defenderte con hechos, acusa de fascista, de paramilitar, de enemigo de la paz. Convierte al cuestionador en el villano. Desvía la atención del tema central. Victimízate. Busca la solidaridad de tus aliados mediáticos que inmediatamente publicarán titulares sobre el pobre senador acosado por la extrema derecha. Pero esta vez la estrategia no funcionó. El periodista no se intimidó. No bajó la cámara. No dio un paso atrás. Insistió con otra pregunta igual de incómoda: «Senador, ¿por qué huye del debate? ¿Por qué no explica esas fotografías a los colombianos que merecen saber la verdad?» Fue en ese momento cuando ocurrió lo impensable. El senador Iván Cepeda, ese hombre que pasó años acusando a otros desde la tribuna del Congreso, ese político que se presentaba como el defensor incorruptible de las víctimas y la justicia, hizo algo que quedará grabado en la memoria colectiva de Colombia como el símbolo perfecto de la cobardía del establecimiento. Se dio vuelta y caminó apresuradamente hacia su camioneta blindada. Sus escoltas, esos hombres armados pagados con los impuestos de todos los colombianos para proteger a la clase política, se interpusieron entre las cámaras y su protegido. El senador abrió la puerta del vehículo con manos temblorosas, se metió sin mirar atrás y ordenó al conductor que arrancara inmediatamente. La camioneta salió a toda velocidad del parqueadero del Capitolio, dejando atrás las preguntas sin responder, las cámaras grabando su huida, y al periodista parado en el mismo lugar, victorioso sin proponérselo. Esa imagen de la camioneta alejándose se volvió viral en cuestión de horas. Los colombianos la compartieron millones de veces. Los memes inundaron las redes sociales. Pero más allá del humor y la burla, esa escena representaba algo profundo: la incapacidad de la izquierda gobernante para rendir cuentas, para enfrentar el escrutinio público, para responder preguntas básicas sobre su gestión y sus alianzas cuestionables. El senador Cepeda, acostumbrado a hacer preguntas incómodas a otros, a someter a sus adversarios políticos al juicio mediático, a construir narrativas acusatorias que destruyeron carreras y reputaciones, no pudo soportar 5 minutos de cuestionamiento directo. La ironía era brutal y reveladora. El cazador se había convertido en presa. Y cuando la presa no tiene argumentos para defenderse, solo le queda huir. Pero esta no fue una huida cualquiera. Fue la huida de un representante del gobierno actual, de un senador del partido que controla la presidencia, de un hombre que forma parte de esa cúpula que el presidente Donald Trump de Estados Unidos señaló públicamente por sus vínculos con el narcotráfico. Porque hay que decirlo claro, sin eufemismos, sin el lenguaje diplomático que disfraza la realidad, el gobierno colombiano actual está en la lista negra de la comunidad internacional. La administración del presidente Gustavo Petro ha sido incluida en la lista Clinton, esa clasificación que Estados Unidos reserva para gobiernos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Les quitaron la visa a funcionarios de alto nivel. Trump lo acusó directamente de no hacer nada para frenar el tráfico de cocaína que inunda las calles norteamericanas. Pero lo más grave no es solo la relación con el narcotráfico interno. Lo verdaderamente escandaloso es el apoyo descarado de este gobierno al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ese dictador que encabeza el cartel de los soles,
la organización criminal más poderosa de Sudamérica, que ha convertido a Venezuela en un narcoestado fallido donde la cocaína se trafica con protección gubernamental. Mientras millones de venezolanos huyen de su país buscando refugio en Colombia, mientras las calles de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se llenan de migrantes desesperados que aceptan cualquier trabajo por un plato de comida, el gobierno de Petro abraza al dictador que causó ese éxodo. La hipocresía es monumental. Hablan de derechos humanos, pero apoyan a quien los viola sistemáticamente. Hablan de democracia, pero legitiman dictaduras. Hablan de paz, pero generan más violencia. Y en este contexto de escándalo internacional, de señalamientos por vínculos criminales, de crisis diplomática con Estados Unidos, el senador Cepeda simplemente huyó de una pregunta. No tuvo el valor de defender su posición, de explicar sus fotografías, de dar la cara ante los colombianos. Esa es la verdadera naturaleza del progresismo latinoamericano, valentía para acusar, cobardía para responder. La reacción en el Congreso fue inmediata. Los aliados del senador salieron en tropel a defenderlo en redes sociales y medios afines. Hablaron de acoso periodístico, de violencia simbólica, de ataques machistas. Armaron la narrativa de la víctima perfecta. Convocaron a sus activistas digitales para que inundaran las redes con mensajes de solidaridad. Pero nada de eso pudo borrar lo que millones de colombianos vieron con sus propios ojos, un senador de la República huyendo despavorido de una simple pregunta. El contraste con el doctor Abelardo de la Espriella no podía ser más evidente. Él, que ha enfrentado amenazas reales durante toda su carrera como abogado penalista, que ha litigado casos contra los criminales más peligrosos del país, que ha expuesto redes de corrupción desde los estrados judiciales, nunca ha huido de un debate. Todo lo contrario. Busca la confrontación, la disfruta, la utiliza como herramienta pedagógica para educar a los colombianos sobre la realidad que viven. Sus detractores lo acusan de ser agresivo, de gritar, de usar un lenguaje fuerte. Pero esa franqueza brutal es precisamente lo que conecta con millones de personas hartas del lenguaje edulcorado de la política tradicional. Cuando él dice que hay que meter a los criminales a la cárcel y botar la llave, la gente aplaude porque eso es exactamente lo que piensan en sus casas, en sus barrios, en sus negocios amenazados por la extorsión. Cuando él afirma que los acuerdos de paz fueron una traición a las víctimas reales del terrorismo, las familias de los secuestrados y asesinados lloran de emoción porque alguien finalmente dijo en voz alta lo que ellos siempre sintieron. El doctor Abelardo no es un político convencional porque no piensa como político convencional. Piensa como abogado litigante, como empresario que arriesgó su capital en proyectos reales, como padre de familia que quiere un país seguro para sus 4 hijos. Lucía, Salvador, Filipo y Francesca. Piensa como colombiano de región que conoce las necesidades de la provincia porque creció en Montería, no en las burbujas de las élites bogotanas. Por eso lo llaman el Bukele de Colombia. Porque representa esa nueva generación de líderes latinoamericanos que no le tienen miedo a la narrativa progresista, que no se doblegan ante las presiones de las organizaciones internacionales financiadas por George Soros, que ponen la seguridad de sus ciudadanos por encima de los derechos de los criminales. Nayib Bukele transformó El Salvador de ser el país más violento del mundo a uno de los más seguros de la región. Lo hizo con mano dura, con cárcel efectiva para los pandilleros, con una guerra frontal contra el crimen organizado. Y los salvadoreños lo apoyan con niveles de aprobación superiores al 90%. Eso es exactamente lo que millones de colombianos quieren para su país. Ya no quieren más discursos vacíos sobre justicia restaurativa y perdón. Quieren justicia real. Quieren poder caminar por sus barrios sin miedo. Quieren que sus hijos vayan a la escuela sin ser reclutados por bandas criminales. Quieren que sus negocios prosperen sin pagar vacunas a extorsionistas. Y ven en Abelardo de la Espriella al líder que puede hacer realidad esas aspiraciones básicas que cualquier Estado debería garantizar. Las encuestas, esas mismas encuestas que los medios tradicionales tratan de ocultar o manipular, muestran una realidad inocultable. El doctor Abelardo va primero en intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026. No es un fenómeno marginal. No es una moda pasajera. Es el candidato favorito de millones de colombianos que tomaron la decisión de recuperar su país. Pero esa popularidad tiene un precio. Un precio que se cobra en amenazas, en intentos de intimidación,
en acciones que buscan sembrar el miedo en el movimiento Defensores de la Patria. Y aquí es donde la historia toma un giro oscuro, donde la confrontación política trasciende los debates y se convierte en algo mucho más peligroso. Jairo Ladino es un nombre que pocos colombianos conocían hasta hace unos meses. Es un líder comunitario de Bogotá, un hombre de barrio que conoce las necesidades de su gente porque las vivió en carne propia. Trabajador incansable, padre de familia, de esos colombianos del común que nunca pensó en la política hasta que vio cómo su país se deterioraba bajo la administración actual. La inseguridad llegó a su barrio. Los negocios de sus vecinos cerraron por las extorsiones. Los jóvenes que él vio crecer comenzaron a ser reclutados por bandas criminales que operan con total impunidad. Cuando Jairo conoció el movimiento Defensores de la Patria, cuando escuchó por primera vez al doctor Abelardo hablar sin filtros sobre la necesidad de recuperar el orden y la seguridad, algo hizo clic en su interior. Eso es lo que yo pienso, se dijo. Eso es lo que mi barrio necesita. Eso es lo que Colombia está pidiendo a gritos. Y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se unió al movimiento y decidió aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá. Su campaña no tenía presupuestos millonarios. No contaba con el apoyo de los grandes empresarios ni de los medios tradicionales. Era una campaña de base, de puerta en puerta, de conversaciones en las tiendas de barrio, de volantes impresos con los ahorros familiares. Pero tenía algo que el dinero no puede comprar: autenticidad. La gente lo escuchaba porque hablaba su mismo idioma, porque entendía sus problemas, porque no era un político profesional repitiendo promesas vacías. La Fiscalía General de la Nación emitió una advertencia sobre su seguridad. Los analistas de inteligencia habían detectado movimientos sospechosos, conversaciones interceptadas, planes para intimidar a los líderes más visibles del movimiento de Abelardo. Jairo recibió la notificación oficial: su vida corría peligro. Le recomendaron tomar precauciones, variar sus rutas, evitar lugares solitarios. Él leyó el documento con las manos temblorosas. Nunca había recibido una amenaza directa. Siempre fue un hombre pacífico, trabajador, ajeno a los conflictos. Pero ahora, por el simple hecho de alzar la voz contra el establecimiento corrupto, se había convertido en un objetivo. No voy a parar, se dijo mirando el papel oficial. Si me amenazan es porque estamos haciendo algo bien. Si tienen que recurrir al miedo es porque no tienen argumentos. Siguió con su campaña, quizás con un poco más de precaución, pero sin detenerse, sin esconderse, sin claudicar. Fue una tarde cualquiera en Bogotá. El cielo gris típico de la capital, el tráfico congestionado, las calles llenas de gente apurada volviendo a sus casas después del trabajo. Jairo caminaba por una avenida concurrida del sur de la ciudad. Había tenido una jornada agotadora visitando comerciantes, escuchando sus quejas sobre la falta de seguridad, tomando notas sobre los problemas que ellos querían que llevara al Congreso si resultaba elegido. No vio venir al hombre. Surgió de entre la multitud con la rapidez de una serpiente. Un tipo joven, rostro cubierto parcialmente por una gorra, mirada fría, movimientos calculados. En una fracción de segundo sacó un arma de su chaqueta y la apuntó directamente al pecho de Jairo. El tiempo se detuvo. El ruido de la ciudad se convirtió en un zumbido lejano. Los transeúntes que segundos antes caminaban a su lado ahora gritaban y corrían en todas direcciones. «Dame todo», dijo el hombre con una voz sin emoción. El celular, la billetera, todo. Rápido. Las manos de Jairo temblaban mientras buscaba en sus bolsillos. Su mente corría a 1000 revoluciones por hora. ¿Esto es un robo común? ¿O es lo que la fiscalía advirtió? ¿Este hombre va a dispararme de todas formas? ¿Volveré a ver a mi familia? Entregó el celular, la billetera con los pocos billetes que llevaba, incluso su reloj. El hombre tomó todo sin apartar el arma de su objetivo. Durante unos segundos eternos lo miró fijamente a los ojos. Jairo vio algo en esa mirada. No era la desesperación de un ladrón común. Era la frialdad de un profesional cumpliendo una orden. Y entonces, sin decir nada más, el hombre retrocedió unos pasos, guardó el arma y desapareció entre la multitud en pánico. Jairo se quedó parado en medio de la calle, procesando lo que acababa de ocurrir. Estaba vivo. No había recibido un disparo. Pero algo en su interior le decía que esto no había sido casualidad. Cuando llegó la policía para tomar la denuncia,
los agentes clasificaron el incidente como un robo a mano armada común. Las estadísticas oficiales dirían que fue un delincuente más operando en las calles inseguras de Bogotá bajo el gobierno de Petro. Caso cerrado. Uno más entre miles. Pero Jairo sabía la verdad. Sus compañeros del movimiento sabían la verdad. Y miles de colombianos que siguieron la noticia en redes sociales también la supieron. Esto fue un intento de intimidación, una advertencia, un mensaje claro del establecimiento político. Pueden llamarlo paranoia. Pueden decir que fue solo un robo. Pero cuando la fiscalía te advierte que tu vida corre peligro por tu activismo político, y días después un hombre te apunta con un arma en plena calle, la línea entre la coincidencia y la conspiración se vuelve muy delgada. La bala que no salió del cañón de esa pistola fue igual de elocuente que si hubiera sido disparada. Fue una advertencia: cállate o la próxima vez no serás tan afortunado. Este episodio pone en evidencia la realidad brutal de hacer oposición en la Colombia de Petro y Cepeda. El riesgo de muerte es el precio de la convicción. El valor de defender tus ideas puede costarte la vida. Y esto no es exageración ni retórica. Es la historia documentada de un país donde líderes sociales, políticos de oposición y periodistas independientes enfrentan amenazas constantes cuando desafían el poder establecido. Pero aquí está la diferencia entre el movimiento del Dr. Abelardo y la oposición tradicional: no se asustan. No negocian. No se venden. Jairo Ladino pudo haber abandonado su campaña después del incidente. Pudo haber dicho que su familia era más importante que la política, lo cual sería completamente legítimo y entendible. Nadie lo hubiera juzgado. Pero no lo hizo. Al día siguiente estaba nuevamente en las calles, visitando barrios, hablando con la gente, explicando lo que había sucedido y por qué eso solo confirmaba que estaban en el camino correcto. Si nos quieren callar con miedo, les tenemos malas noticias, dijo en un video que publicó en sus redes sociales. El miedo se acabó. Los colombianos ya no vamos a agachar la cabeza ante los matones, sean del gobierno o de la delincuencia. Ya decidimos que vamos a recuperar nuestro país cueste lo que cueste. Ese video se volvió viral. Miles de colombianos comentaron expresando su solidaridad y su admiración. Pero más importante aún, cientos de personas que habían estado considerando unirse al movimiento, pero tenían dudas, tomaron la decisión final. Si Jairo, un hombre común como yo, está dispuesto a arriesgar su vida por cambiar Colombia, ¿cómo no voy a apoyarlo yo desde la seguridad de mi casa, al menos con mi voto? El establecimiento político no entendió, o no quiso entender, una verdad fundamental: no puedes intimidar a un movimiento que nació de la rabia acumulada durante décadas. No puedes asustar a personas que ya lo perdieron todo bajo tus gobiernos corruptos. No puedes comprar ni amenazar a quien no tiene precio ni miedo. Y esta es la razón por la que el pánico recorre los pasillos del Congreso. Por eso el senador Cepeda huyó de una simple pregunta. Por eso los medios tradicionales intentan desesperadamente construir narrativas que deslegitimen al Dr. Abelardo. Por eso las redes de activistas digitales del gobierno trabajan horas extras fabricando escándalos falsos. Porque saben que se les acabó el tiempo. Porque sienten que el viento cambió de dirección. Porque ven las encuestas y las multitudes y se dan cuenta de que ninguna manipulación mediática podrá detener lo que viene. La oposición tradicional en Colombia, esos partidos conservadores y liberales que durante décadas se alternaron el poder, está en un dilema existencial. Ven el crecimiento del movimiento Defensores de la Patria y no saben cómo reaccionar. Una parte de ellos reconoce en privado que Abelardo tiene razón en sus diagnósticos sobre la seguridad y la crisis institucional. Pero sus jefes políticos, esos caciques regionales que llevan toda la vida viviendo de la mermelada burocrática, les prohíben cualquier acercamiento. La disciplina de partido se convierte en una camisa de fuerza. Los congresistas de oposición que querrían sumarse al proyecto de Abelardo están atados de manos. Si se salen de la línea oficial de sus colectividades, pierden el aval para las próximas elecciones, pierden el acceso a los recursos de campaña, pierden su puesto en las listas. Entonces prefieren quedarse callados, votando tímidamente contra algunas iniciativas del gobierno, pero sin atreverse al gran salto de unirse a un movimiento antisistema. Porque eso es lo que realmente es Defensores de la Patria, un movimiento antisistema. No viene a reformar el sistema corrupto desde adentro. Viene a demolerlo y construir algo nuevo sobre sus ruinas. No busca negociar con los corruptos. Busca meterlos en la cárcel.
No quiere una cuota en el gabinete ministerial. Quiere controlar todo el Ejecutivo para implementar cambios reales y profundos. Esta radicalidad, que los medios progresistas califican como peligrosa y autoritaria, es precisamente lo que atrae a millones de colombianos. Ya probaron durante décadas el juego de la negociación política, de los acuerdos de cogobierno, de las coaliciones parlamentarias. Y el resultado es el país que tienen hoy, inseguro, empobrecido, dividido, convertido en paria internacional por un gobierno que abraza dictadores y narcotraficantes. El doctor Abelardo representa la ruptura total con ese modelo fracasado. Por eso cuando habla, lo hace sin el lenguaje diplomático de los políticos tradicionales. Dice las cosas por su nombre. Llama terroristas a los terroristas, aunque hayan firmado un acuerdo de paz. Llama narcotraficantes a los narcotraficantes, aunque sean aliados del gobierno actual. Llama corruptos a los corruptos, aunque tengan fuero parlamentario y sean intocables para la justicia. Esa franqueza brutal, que incomoda a las élites educadas en universidades extranjeras, es música celestial para el colombiano del común que dice exactamente lo mismo en la mesa de su casa, pero nunca tuvo un vocero en la esfera pública. Por fin alguien que piensa como yo llegó a la política, se dicen millones. Por fin alguien que no me mira por encima del hombro, que no me habla con tecnicismos incomprensibles, que me explica los problemas del país como yo se los explicaría a mi vecino. Esta conexión genuina entre el líder y las masas es lo que construye fenómenos políticos irreversibles. No es marketing. No es manipulación. Es autenticidad reconocida. Y contra eso no hay estrategia mediática que funcione. Puedes satanizar al mensajero todo lo que quieras, pero si el mensaje resuena en millones de corazones, la batalla está perdida. El establishment lo sabe. Por eso la desesperación. Por eso las jugadas cada vez más obvias y burdas para descarrilar la campaña del doctor Abelardo. Inventan escándalos fiscales que se desinflan en semanas cuando se demuestra que todo está en regla. Buscan en su pasado alguna relación sentimental que puedan explotar mediáticamente. Contratan a supuestos expertos que van a los noticieros a advertir sobre los peligros del populismo de derecha. Pero nada funciona. Cada ataque solo fortalece al movimiento. Cada intento de desprestigio se convierte en publicidad gratuita que aumenta su visibilidad. Cada editorial alarmista de los periódicos tradicionales genera miles de comentarios de ciudadanos defendiéndolo. Es el efecto contrario al buscado. Y esto enloquece a los estrategas políticos del gobierno que no entienden cómo perdieron el control de la narrativa. Perdieron el control porque los colombianos ya no creen en los medios tradicionales. Las encuestas de credibilidad periodística muestran niveles de confianza por el suelo. La gente sabe que los grandes medios están financiados por el mismo establishment político que quieren preservar el status quo. Entonces buscan información en fuentes alternativas, en periodistas independientes, en creadores de contenido en redes sociales que no tienen compromisos con el poder. Y en este nuevo ecosistema mediático, un video de 30 segundos mostrando al senador Cepeda huyendo de una pregunta tiene más impacto que 1000 artículos de opinión defendiéndolo. La imagen es más poderosa que la palabra. La acción habla más fuerte que el discurso. Y lo que esa imagen comunicó a millones de colombianos es cristalino. La izquierda gobernante no tiene respuestas, solo tiene excusas y huidas. El contraste entre ese senador corriendo a refugiarse en su camioneta blindada y Jairo Ladino enfrentando un arma en la calle es el símbolo perfecto de lo que representa esta batalla política. De un lado, la élite protegida por escoltas pagados con dinero público, viviendo en burbujas de privilegio, desconectada de la realidad que vive el ciudadano común. Del otro lado, el pueblo desarmado pero valiente, enfrentando la inseguridad que esa misma élite generó con sus políticas criminales. La pregunta que ahora se hace toda Colombia es, ¿se unirá la oposición tradicional a tiempo con el movimiento del doctor Abelardo? ¿Entenderán los políticos de vieja guardia que este no es el momento de los egos personales ni de las aspiraciones individuales? ¿Comprenderán que, si se dividen, le están entregando en bandeja de plata la continuidad del petrismo en el poder? Las matemáticas electorales son claras. Si la oposición se presenta fragmentada en múltiples candidaturas, dividirán el voto y permitirán que el pacto histórico llegue a segunda vuelta con opciones reales de ganar. Colombia ha visto esa película antes. La división de la oposición en las elecciones pasadas fue lo que permitió el triunfo de Petro.
Repetir ese error sería suicida. Pero la unidad requiere humildad. Requiere que políticos con décadas de carrera acepten que su momento pasó, que las circunstancias demandaron un liderazgo diferente, que el protagonismo debe ceder ante la necesidad histórica. Y la humildad no es precisamente la característica más común en la clase política colombiana. Algunos ya dieron el paso. Congresistas valientes, alcaldes y gobernadores que entienden la magnitud del momento han expresado su apoyo público al doctor Abelardo. Han dicho que están dispuestos a sacrificar sus ambiciones personales en aras de un proyecto colectivo de salvación nacional. Pero son todavía una minoría. La mayoría sigue calculando, esperando, midiendo sus propias encuestas, soñando con que un milagro los catapulte a ellos al liderazgo que claramente no tienen. Esta indecisión tiene un costo. Cada día que pasa sin una oposición unida es un día que el gobierno actual aprovecha para consolidar poder, para colocar fichas leales en instituciones clave, para preparar el fraude electoral que muchos analistas temen. La unidad no puede esperar. Debe construirse ya, debe formalizarse ahora, debe presentarse ante los colombianos como una alternativa real y cohesionada. El doctor Abelardo lo ha dicho con claridad. Él no está buscando cuotas burocráticas para los partidos tradicionales. No está prometiendo ministerios a cambio de apoyo. Está ofreciendo un proyecto de país basado en principios no negociables: seguridad, justicia, combate frontal contra la corrupción, recuperación de las instituciones. Quien quiera sumarse debe hacerlo aceptando esos principios. No hay espacio para la politiquería tradicional en este proyecto. Esa claridad incomoda a muchos. Los políticos profesionales están acostumbrados a negociar todo, a transar principios por puestos, a acomodar discursos según la conveniencia del momento. Pero el doctor Abelardo les está diciendo algo revolucionario: o están con el proyecto de transformación real o están con el continuismo. No hay tercera vía. No hay espacio para los tibios. Esta postura de todo o nada puede parecer inflexible. Y lo es. Pero es exactamente esa inflexibilidad la que genera confianza en la ciudadanía. La gente está cansada de políticos que dicen una cosa en campaña y hacen otra en el gobierno. Están hartos de las traiciones, de las coaliciones que nacen muertas, de los pactos que solo benefician a la clase política mientras el pueblo sigue sufriendo. Con Abelardo saben que van a recibir. No hay sorpresas. No hay promesas imposibles. No hay mesianismos. Solo un diagnóstico crudo de la realidad y un plan de acción contundente. Mano dura contra el crimen. Cárcel efectiva para los corruptos. Respaldo total a la fuerza pública. Recuperación de la economía a través de la seguridad. Política exterior alineada con las democracias occidentales, no con las dictaduras socialistas. Es un programa simple pero poderoso. No necesita cientos de páginas de propuestas técnicas incomprensibles. Se resume en una idea central: devolver a Colombia al camino del progreso que abandonó hace años. Recuperar lo perdido. Volver a ser el país próspero y seguro que fue antes de que la izquierda experimental llegara al poder. Y esa nostalgia por un pasado mejor no es un capricho emocional. Es un reclamo legítimo de personas que vivieron épocas donde podían caminar tranquilas por las calles, donde los negocios prosperaban sin extorsiones, donde la policía era respetada y temida por los criminales, no perseguida por la justicia progresista que defiende más a los delincuentes que a las víctimas. Quieren recuperar ese país. Y ven en el doctor Abelardo al líder capaz de hacerlo realidad. No porque sea perfecto. No porque sea un santo. Sino porque es el único con el coraje de enfrentar la batalla que se viene. Porque no le tiembla la mano. Porque no va a negociar con los criminales ni con los corruptos. Porque cuando dice que va a meter preso a quien se robe un peso del presupuesto público, la gente le cree. Esa credibilidad es su mayor activo político. En un mundo donde los políticos tradicionales tienen niveles de aprobación por el suelo, donde la desconfianza en las instituciones es total, aparecer como un hombre de palabra vale oro. Y él construyó esa reputación durante décadas de ejercicio profesional. Sus clientes saben que cuando promete ganar un caso, lo gana o muere en el intento. Sus socios comerciales saben que cuando firma un contrato, lo cumple. Su familia sabe que cuando dice que va a estar presente, llega. Esa misma ética de trabajo y cumplimiento es la que promete llevar a la presidencia. No es un discurso de campaña. Es un patrón de conducta demostrado durante 50 años de vida.
Y los colombianos, expertos en identificar mentirosos después de décadas de ser engañados, reconocen la autenticidad cuando la ven. Por eso el pánico del establecimiento es tan profundo. No están enfrentando a un político más. Están enfrentando a un fenómeno social que los desborda. Y cuando los fenómenos sociales alcanzan masa crítica, se vuelven imparables. El Movistar Arena fue solo el principio. La punta del iceberg. La evidencia visible de un movimiento subterráneo mucho más grande que se está gestando en cada barrio, en cada vereda, en cada municipio de Colombia. Ese movimiento no tiene estructura formal. No hay un directorio central dando órdenes. No hay una sede con empleados coordinando actividades. Es un movimiento orgánico, descentralizado, impulsado por miles de líderes comunitarios como Jairo Ladino que decidieron tomar acción en sus territorios. Cada uno organizando sus propias reuniones, creando sus propios grupos de WhatsApp, imprimiendo sus propios volantes, pintando sus propios grafitis. Es el poder de la descentralización. El establishment no sabe cómo combatirlo porque no pueden identificar una cabeza que cortar. Pueden amenazar a Jairo en Bogotá, pero hay cientos de Jairos en otras ciudades. Pueden perseguir judicialmente al doctor Abelardo, pero hay miles de defensores dispuestos a continuar la lucha. Es una hidra que crece 2 cabezas por cada una que cortan. Y esta es la verdadera revolución que está ocurriendo en Colombia. No es la revolución armada que la izquierda guerrillera intentó durante décadas. Es la revolución democrática del sentido común. Es el despertar de un pueblo que decidió recuperar su país por las vías institucionales antes de que sea demasiado tarde. Es la última oportunidad de la democracia de salvarse a sí misma. Porque si esta oportunidad se desperdicia, si la división de la oposición entrega nuevamente el poder al progresismo destructivo, las opciones futuras serán mucho más oscuras. La paciencia de los colombianos tiene un límite. La tolerancia al caos y la inseguridad tiene un punto de quiebre. Y cuando los pueblos pierden la fe en las instituciones democráticas, buscan soluciones fuera de ellas. Eso es exactamente lo que Colombia debe evitar. Por eso la misión del movimiento Defensores de la Patria trasciende lo electoral. Es una misión de salvación nacional. Es la última barrera entre la Colombia institucional y el abismo. Y todos los que entienden la gravedad del momento tienen la responsabilidad histórica de sumarse, de contribuir, de hacer su parte. No se trata de ideologías abstractas ni de debates filosóficos sobre el tamaño del Estado. Se trata de algo mucho más básico y fundamental, la supervivencia de Colombia como nación civilizada. La pregunta no es si queremos un gobierno de derecha o de izquierda. La pregunta es si queremos un gobierno funcional o seguir con el caos actual. Si queremos calles seguras o aceptamos la barbarie. Si queremos un país próspero o nos resignamos a la pobreza. Y frente a esa disyuntiva, la respuesta de millones de colombianos está clara. Ya tomaron su decisión. Ahora falta que la oposición política tradicional termine de entender el momento y se sume sin condiciones. El tiempo se agota. Las elecciones se acercan. Y la historia no perdona a quienes por orgullo personal o cálculo político mezquino desperdician la oportunidad de servir a su patria en su hora más crítica. El senador Cepeda corriendo a su camioneta quedará en los libros de historia como el símbolo de una élite derrotada que no supo responder cuando la ciudadanía le exigió cuentas. Jairo Ladino enfrentando un arma y continuando su lucha quedará como el símbolo del valor ciudadano que se necesita en estos tiempos. Y el doctor Abelardo de la Espriella llenando el Movistar Arena sin estructura de partido quedará como la evidencia de que cuando un liderazgo auténtico emerge, las masas lo reconocen y lo siguen sin necesidad de acarreos ni promesas falsas. Esta es la Colombia que están haciendo. Una Colombia que ya no acepta excusas. Una Colombia que exige resultados. Una Colombia que está lista para dejar atrás décadas de mediocridad política y abrazar un futuro de grandeza. La organización puede seguir huyendo de las preguntas incómodas. Pueden seguir amenazando a los líderes valientes. Pueden seguir manipulando medios y fabricando narrativas. Pero ya perdieron. Todavía no lo saben, o no lo quieren aceptar, pero ya perdieron. Porque cuando un pueblo despierta, no hay poder que lo detenga. Cuando la verdad sale a la luz, no hay mentira que la eclipse. Cuando el sentido común se impone, no hay ideología que lo derrote. Y Colombia está viviendo ese despertar histórico en tiempo real.
Lo que comenzó como la campaña de un abogado penalista que muchos desestimaron se convirtió en el movimiento político más importante de la historia reciente del país. Lo que la élite bogotana miraba con desprecio desde sus torres de marfil se transformó en una marea imparable que viene de las regiones, de los barrios, de la Colombia profunda que nunca tuvo voz hasta ahora. Y esa marea va a arrasar con todo lo podrido, con todo lo corrupto, con todo lo que no sirve. Va a limpiar la casa nacional de arriba abajo. Y va a construir sobre esos escombros el país que todos merecemos. Si el pánico del establecimiento es tan grande que deben recurrir a la huida cobarde y a la amenaza criminal, es porque saben que su fin está cerca. Es porque sienten el aliento de la justicia en sus nucas. Es porque ven en los ojos de millones de colombianos la determinación férrea de recuperar su patria. Y contra esa voluntad popular no hay maniobra política que valga. La victoria del sentido común no es una posibilidad. Es una certeza. Solo falta que se concrete en las urnas. Solo falta que la oposición termine de unirse. Solo falta que cada colombiano que entiende la gravedad del momento cumpla con su deber ciudadano de votar, de fiscalizar, de defender cada voto como si fuera el último. Porque quizás lo sea. Porque esta puede ser la última oportunidad de salvar a Colombia por la vía democrática. El doctor Abelardo está listo. Su movimiento está organizado. Las bases están movilizadas. Solo falta el respaldo definitivo de todos los que aman a Colombia por encima de sus intereses particulares. Y cuando esa unión se concrete, cuando todas las fuerzas del bien se alineen contra las fuerzas del caos, la victoria será apabullante. No será un triunfo electoral más. Será la redención de una nación. Será el renacimiento de una patria. Será el principio del fin para todos los que creyeron que podían destruir a Colombia impunemente. Esa es la verdadera dimensión de lo que está en juego. No es solo una elección presidencial. Es una batalla existencial por el alma de Colombia. Y del lado correcto de esa batalla están millones de ciudadanos dispuestos a darlo todo por recuperar lo que les quitaron. Están los jairos de cada ciudad enfrentando amenazas reales. Están las familias que perdieron seres queridos por la inseguridad. Están los empresarios quebrados por las políticas económicas desastrosas. Están los jóvenes sin futuro en un país que no ofrece oportunidades. Todos ellos miran hacia un mismo horizonte. Todos escuchan la misma voz llamándolos a la batalla pacífica pero contundente de las urnas. Todos sienten en sus corazones que el cambio no solo es posible, sino inevitable. Y todos están listos para escribir el próximo capítulo de la historia colombiana. Un capítulo donde la cobardía de los Cepedas sea reemplazada por el valor de los ladinos. Donde la corrupción de la élite sea castigada con cárcel efectiva. Donde la seguridad vuelva a ser un derecho y no un privilegio de los ricos. Ese capítulo está por comenzar. Las páginas en blanco esperan ser llenadas con las acciones de estos meses cruciales. Y cuando los historiadores del futuro analicen este periodo, lo identificarán como el momento en que Colombia decidió su destino. El momento en que un pueblo cansado dijo basta. El momento en que la voz de un líder auténtico canalizó la rabia contenida de millones hacia un proyecto constructivo de transformación nacional. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que la oposición colombiana se unirá a tiempo detrás del doctor Abelardo de la Espriella, o la división permitirá que el pacto histórico continúe en el poder? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre el futuro de Colombia y si consideras que el movimiento Defensores de la Patria representa la verdadera alternativa de cambio que el país necesita.